Seguimos en este primer programa de Esta Boca es Mía, seguimos este tema de la pandemia. Es importante hablar en este primer programa del año justamente de la situación actual, de cómo nos estamos comportando, y nos acompaña Jacqueline Ponzo, que es epidemióloga, es presidente de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar. Sigue la ronda de preguntas y de opiniones de nuestro panel, señor Fernando Marguerí. Bueno, buenas tardes, feliz año para todos. No, yo hablaba en el bloque anterior de que hay mucha gente que todavía no entendió y que se sigue reuniendo. Bueno, de hecho la policía tiene 300, 400 intervenciones, había tenido en la semana previa, vamos a ver en esta última semana, todavía no están los datos de anoche y eso. Pero hay gente que todavía no sigue organizando fiestas, reuniones, se sigue agrupando, la policía tiene que intervenir. Y a mí me da la sensación, y yo se lo quiero preguntar esto, que en realidad hay una medio como todavía baja percepción del riesgo, que yo supongo que está asociado a la baja mortalidad del virus, ¿no? Porque es bajo el índice de mortalidad del virus. Entonces, y hay mucha gente que dice, se mueren 90 personas Aunque por en día. la última semana del año el 30% se concentró el 30% de los muertos, ¿no? La última semana. No, por eso, pero yo creo que hay gente, y pues yo lo sigo escuchando, y me dice, se mueren 90 personas por día y de coronavirus se murieron menos de 200 en 10 meses. O sea, es bajo el índice. Me parece que esa baja percepción todavía está pesando. Entonces, para todos los que dicen se mueren 90 personas por día y de coronavirus se mueren 8 o 7 o 11, ¿qué se le puede decir para explicarle? Porque a veces hay que ir por lo más llano y por lo básico, ¿no? Hay de las dos cosas también, porque hay personas que sufren lo contrario y tienen un temor excesivo, ¿no? Lo que pasa que lo que genera disrupciones por aglomeraciones y demás se ve más, ¿no? Y además genera contagios. Hay algo relacionado particularmente además con la menor afectación de casos graves en la población más joven, ¿no? Y tal vez eso ha influido. Y en esto es importante rescatar uno de los trabajos que se hicieron desde el GIAD, señalando cómo los casos graves también se ven en población más joven, ¿no? Entonces, por un lado, la mortalidad en nuestro país a lo largo de 2020 en relación con otras causas de muerte que son muy importantes en forma constante en nuestra población fue relativamente menor, pero eso justamente es un resultado de unas medidas muy efectivas que se desarrollaron al inicio y una serie de medidas que se continuaron a nivel general y que permitieron frenar y que, bueno, cuando nos descansamos, ¿no? En esos meses que estaba todo muy tranquilo, se vio el resultado. Aumento de casos graves, aumento de muertes. Y el virus tiene un comportamiento tal que ya se ha visto de que si tenemos menos casos, en términos relativos, genera menos muertes que otras causas, pero si nosotros lo dejamos librado, llega a superar las primeras causas de muerte. Y eso lo hemos visto en muchos países de nuestra región que tienen, de nuestra región y del mundo, que tienen mortalidad similar a la de nuestro país según las causas y que superaron a la causa cardiovascular, al cáncer a lo largo de 2020, ¿no? Entonces, el que se mantenga como una causa de muerte menos significativa es lo que podemos lograr. Los otros problemas no los negamos, claro que no. Y se ha discutido mucho, bueno, cuánto puede afectar las medidas para contención de la pandemia negativamente a otros problemas de salud, porque se retrasan controles, se retrasan diagnósticos, ¿no? Y ese ha sido un trabajo muy intenso de los equipos de salud, particularmente quienes trabajamos en el primer nivel de atención, de mantener la atención a esos procesos, a la salud mental que también se ha deteriorado por la situación, ¿no? Y el mensaje es que esto es tan tan menos grave, digamos, cuanto más nosotros seamos capaces de actuar. Y que es algo que podemos gestionarlo colectivamente
en plazos cortos, ¿no? Porque nosotros podemos decir, bueno, yo quiero que se reduzcan drásticamente las muertes por accidentes de tránsito, claro que sí, y por ACV, ¿sí? Pero en eso se viene trabajando y son procesos de más largo plazo, ¿verdad? Ahora, en esto en particular, nosotros tenemos dos posibilidades. O no le prestamos atención y se dispara y supera a todas las otras causas de muerte, o hacemos un esfuerzo mancomunado y logramos reducir enormemente el sufrimiento de la población en términos de personas, familiares internados en CTI que pierdan su vida y todas las secuelas, que además sabemos que la enfermedad tampoco es que pasa y quien se recupera queda perfectamente bien, sino que genera, todavía no bien conocidos, pero algunas secuelas. Claro, pero uno piensa en el mundo, perdón, en el mundo hubo distintas estrategias, ¿no? Hubo confinamientos totales, como en Argentina, hubo hagan lo que quieran, contagiemos no, por aquello de que cuanto más rápido, pasamos más rápido. Hubo la estrategia de Uruguay, libertad responsable, y hubo resultados dispares. A algunos les funcionó una cosa, a otros otra. O sea, tampoco significa, o pregunto, linealmente, si nos cuidamos el virus se retira, o si nos cuidamos tenemos menos riesgo de contagiarnos. Pero, no hubo ninguna solución 100% efectiva. Por eso, pero el virus sigue estando, digamos. Sí, y es un virus en eso que es difícil de erradicar. Como decíamos, ha habido muchas pandemias a lo largo de las últimas décadas y que por las características del virus han dejado de circular, ¿sí? Este virus tiene reservorio animal en murciélagos, es un virus que puede permanecer silente en la población, entonces lo que decíamos, cortar la circulación con un confinamiento total de la población, sí, claro, eso lo puede cortar, pero corta muchas otras cosas también, entonces es una medida extrema, también? Claro, es una medida extrema. Entonces, ¿qué es lo que ganamos? Ganamos tiempo. Y es lo que ha logrado el Uruguay, porque mientras tanto el trabajo del desarrollo científico sigue avanzando y podemos llegar al momento de tener soluciones preventivas o terapéuticas que hoy no tenemos y que entonces a ese camino arribemos con mucho menos pérdidas, ¿no? Eso es lo que aspiramos. Doctor. Sí, hay algunas personas que comparan esta pandemia con aquella que existió en el 2009, con la gripe porcina H1N1, que fueron bien diferentes, pero tienen ciertos puntos de contacto. El primero es el inicio, que fue por allí por enero del 2009 y finalizó por el mes de agosto del 2010. Por supuesto, creo que existieron 284.000, 285.000 muertes, nada que ver, por supuesto, con la que tenemos hoy. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre esas dos situaciones, verdad? De la gripe porcina y la que tenemos hoy del COVID. Y la segunda pregunta, que es la más difícil quizás, los tiempos parecería ser, en aquel momento tampoco existía vacuna, luego se fabricó y demás, parecería ser por los tiempos que comenzamos esta pandemia, que en teoría sobre julio o agosto ya se estaría en una fase de vacunación global y podría desaparecer. ¿Puede darse lo mismo que sucedió con la pandemia de la gripe porcina, con el COVID, en cuanto a la vacunación y a que desaparezca la pandemia? Es aventurado decir que pueda desaparecer porque lo que decía, y estoy en un terreno que no es mi especialidad, acá me apoyo en lo que he aprendido mucho en este tiempo, ¿no? Pero hay particularidades de este virus que lo pueden hacer más persistente que otros, ¿sí? Y los plazos, en términos del desarrollo de vacunas, la aspiración de todos es que en 2021 se pueda lograr el control por esa vía, ¿no? Y no sé si es julio o diciembre de 2021, claro, pero... He escuchado muchas opiniones en cuanto que se refieren a la finalización de la pandemia en base a la pandemia de la gripe porcina, que los plazos serían similares. Comienzo en fines de enero, finaliza en año agosto. Y medio, 2 años. Año y medio, 2 años. Sí. Y aparentemente, como se empezó a vacunar en algunas partes del mundo, por supuesto, de a poco y demás, los plazos serían similares. Entonces, aprovecho a que usted está aquí para que nos diga si esto en realidad puede suceder
O en realidad no descansarse en la vacuna, que los plazos quizás no sean similares a lo de la gripe porcina, ¿verdad? No, claro, es que... Que es muy importante, ¿no? Porque se denota como que hay, Sí. la gente se ha descansado un poco diciendo, está la vacuna, serán 2, 3, 4 meses y esto va a desaparecer. Es muy aventurado poder afirmarlo ahora. Digamos, tenemos las expectativas, ¿no? No sé si por homologarlo con la epidemia anterior, porque tiene diferencias muy grandes, sobre todo en magnitud, en alcance, además de las características virales, pero de ninguna forma nosotros podemos descansarnos en esperar. Eso es algo que sí no podemos hacer, porque además, hoy por hoy, tenemos un problema de circulación viral muy importante en nuestro país. Tenemos el verano, tenemos la movilidad propia de este tiempo, que es deseable, que es recomendable. El además. verano europeo fue lo que provocó justamente el segundo rebrote. El rebrote, ¿no? Muchos países de nuestra región están ya con la segunda Exacto. ola, ¿no? Y el arribo de las vacunas, cuando estén, ya hay vacunas que están disponibles, ¿no? Bueno, pero cuando tengamos vacunas a nivel de todo el mundo, va a depender también de la capacidad de producción, que todo eso también se ha mejorado mucho, ¿no? Pero no solamente hay que desarrollar la vacuna, sino además luego producir las cantidades necesarias y hacerlas accesibles a la población. Todo eso lleva procesos que ya no dependen de aspectos del virus, que dependen de aspectos políticos, económicos y del desarrollo tecnológico que implica el ritmo de producción posible. Tenemos miles de millones de habitantes y cuántos millones de vacunas podremos tener, ¿verdad? Doctora, un tema que sí fue tema de debate la semana pasada, donde no había unanimidad en nuestros panelistas, tenía que ver con algo que usted insinuó al pasar en una de las respuestas, y tiene que ver con el miedo. Recuerdo perfectamente que Marguerite decía, poniendo el ejemplo de de ser muy crudo en las consecuencias de las muertes en el CTI por COVID-19, donde vimos entrevistas donde realmente los que estamos en el lugar de riesgo nos asustábamos mucho, ¿no? Y tratar de eso nos hacía un cimbronazo para tratar de tomar medidas. Pepe Sena decía que capaz que el miedo no era la mejor herramienta porque paraliza y en definitiva quizás no es lo más saludable a la hora de tomar conciencia. Soy muy lineal, pero discúlpenme, pero bueno, esa era un poco la idea. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a ese tema? El manejo de ciertas imágenes, la de la caja de cigarrillos, por ejemplo, que son fotos crudísimas, terribles, para tratar de concientizar. ¿Qué le parece esa forma de comunicar? A ver, creo que las personas nos movemos mucho más en función de lo que deseamos que de lo que nos atemoriza, ¿no? Y creo que las campañas de comunicación tienen que tratar de conectar con ese lugar de cada persona. Por eso decía que es muy importante pensar en la comunicación para grupos de población, ¿verdad? Porque no es igual para todos, ¿no? Y creo que es más efectivo eso que cultivar el miedo, que a veces lleva arrastrado además la culpa, y todo eso no es la mejor respuesta frente a ningún problema, actuar desde el miedo, ¿verdad? ¿Pero es más efectivo? ¿Yo ante el miedo reacciono? No sé decirlo. Sería una opinión como cualquiera, lo que se me ocurre que puede ser, pero no tengo fundamento para responderlo. Pero sí sé que el miedo nos hace daño, entre otras cosas, a nuestro sistema inmune, que es algo que necesitamos tener muy fuerte para defendernos del COVID. Es un elemento que no habíamos tenido en cuenta. ¿No? Entonces, y también he visto en la población, ¿no? Repercusión de mucha angustia, de restricción desmedida de la actividad, también por el miedo, y eso no es deseable, obviamente, porque nos afecta a la salud mental y también nos afecta biológicamente. Claro, claro.
con el aumento de casos uno está conociendo ya gente que tuvo la enfermedad. Seguramente muchos de nuestros televidentes inclusive la han pasado y se han recuperado. ¿Qué pasa después de la enfermedad? La inmunidad es total, hay que seguir cuidándose. ¿Qué pasa con los que no nos hemos enfermado y estamos con alguien que fue positivo? ¿Qué pasa en el después? Sobre la inmunidad, bueno, ahí se sabe parcialmente, digamos, por los plazos que tenemos, ¿no? Cuando se tiene la enfermedad, la capacidad de transmitir el virus es por 14 días, en personas con inmunidad más baja hasta 21 días, y por eso es el plazo que se toma para dar de alta. Ya no se hace el retesteo con PCR para hacer diagnóstico, porque el PCR puede ser positivo, pero la persona ya no transmite, ¿sí? Eso es importante para manejarnos, ¿sí? Pero, y bueno, y queda una inmunidad que se estima, por lo que se ha visto, en 3 meses la duración, ¿sí? Pero también se ha visto casos de reinfección, ¿sí? En menos de eso, en esos 3 meses. En reinfección, mira, no estoy segura si en menos de 3 meses, porque no hemos visto reportes científicos y reportes de casos, ¿sí? Y no te puedo decir con certeza. Bien. Pero sí que hay reinfección, por lo cual una persona que sí tuvo la enfermedad no puede desentenderse de las medidas de cuidado, ¿sí? Bien. No, quería hacer una pregunta porque en Gran Bretaña apareció una cepa nueva ahora, ¿cierto? Sí. Acá se dijo hace A Chile llegó. hace unos días que acá en el Uruguay no se había encontrado, que no quiere decir que no estaba, pero que no se había encontrado. Sí. ¿Cuál es el riesgo y cuál es el resorte que hay que tener activo como para enfrentar eso? Sí, inclusive muchos datos de estos días decían que para ustedes los epidemiólogos este tipo de mutaciones es algo normal o no sorprende tanto en este tipo de virus. Ocurren, exactamente, y bueno, es parte de las dificultades del manejo terapéutico, incluso de las vacunas, pero bueno, eso se va trabajando permanentemente, ¿no? Cambia la cepa y hay que ajustar la vacuna, por ejemplo, ¿no? Pero concretamente la cepa de Gran Bretaña lo que mostró es ser más transmisible y bueno, y hubo un crecimiento muy importante de casos en Gran Bretaña. ¿Pero menos a mortal consecuencia de eso, o no necesariamente? no estoy segura de eso, porque se reportó mayor mortalidad, pero asociada también al aumento de casos. Claro. Entonces, no está claro que la cepa en sí sea más agresiva, ¿sí? ¿Qué probabilidades hay que esa cepa se desarrolle también en Uruguay? Que llegue acá, muchas, Sí, porque muchas. ya tenemos noticias de que está en Brasil, que está en Chile, pero tu pregunta decía qué resortes tenemos que tener. Y ahí tenemos la necesidad de retomar la investigación genómica. Cuando empezó la epidemia, en nuestro país se venía haciendo la investigación genómica de los virus circulantes y hay limitaciones económicas en este momento para avanzar en esa investigación. Entonces, la situación ideal en el estudio de una epidemia es lo que decía, los distintos paneles por los cuales transcurre desde el ámbito comunitario hasta el análisis genómico. Y poder hacer una trazabilidad, que esa palabra sí la conocemos, ¿no? La trazabilidad, ¿no? de la epidemia a lo largo de las trayectorias que ha seguido el virus en la población, en los colectivos, los brotes, y hacer el análisis genómico, ¿sí? Para saber qué cepas están circulando. Juan Ramón. Creo que hay un debate que ya quedó saldado hace tiempo, que se daba en las redes principalmente, en los hogares también, en las conversaciones informales, respecto de considerar esto una gripe o una gripecita. Yo creo que eso ya la misma ciencia, ustedes lo tienen despejado. Pero para que le quede claro al televidente, ¿qué cosas tienen en común el COVID con la gripe y cuáles son realmente diferentes? Tiene síntomas similares, ¿no? Se puede presentar al inicio con tos, con fiebre, con resfrío, con dolores musculares, articulares, dolor de cabeza. Son todos síntomas que podemos reconocer en una gripe, ¿sí? Suelen ser muy intensos o pueden ser muy intensos en relación a una gripe común, ¿sí? Pero lo que tiene además es una capacidad de daño
que supera lo respiratorio incluso y que con un agravamiento muy rápido. Entonces es muy difícil pronosticar la evolución al inicio de la enfermedad y los pacientes que se agravan pasan muy rápido de estar bien a estar ingresados en CTI, ¿sí? Y esto habla de las dificultades de manejo y de preventivo ya en el curso de la enfermedad, porque no hay muchos elementos para pronosticarlo, ¿no? Y porque hay gente que se puede seguir enfermando de gripe y hasta hay gente que se muere por la gripe. Ah, claro, Sí, sí, claro. existe todos los años mortalidad por gripe, pero las características de esta enfermedad es que en muchos casos no ha respondido bien tampoco al tratamiento clásico de soporte respiratorio, ¿no? Entonces hay mecanismos fisiopatológicos en la insuficiencia respiratoria que no son los mismos que estamos acostumbrados a enfrentar en otras infecciones respiratorias, ¿no? Pepe. Doctora, volviendo a lo que comentaba usted hace unos instantes, lo que sí podemos dar por seguro es que el SARS-CoV-2 del 13 de marzo es el mismo que está circulando hasta el día de hoy. Mire por qué se lo planteo. Es una duda que tengo desde el punto de vista hasta periodístico. Marzo, abril, mayo, mucho temor. Siempre se dice, teníamos un SARS-CoV-2 así y un miedo así, y ahora tenemos un SARS-CoV-2 así y un miedo, o al revés, perdón. Sí. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque después de mayo, casi que todos comenzamos a hacer vida prácticamente normal. Empezamos a encontrarnos, la actividad comercial empezó a crecer, se abrieron los centros comerciales. Fue pasando el tiempo, hasta tuvimos una elección nacional, que pocas cosas deben movilizar tanta gente, no hubo aglomeraciones, fue muy cuidado, pero igual, fue un movimiento de gente muy importante para lo que veníamos teniendo. Y eso ocurrió en septiembre, o sea, en realidad pasaron muchos meses. Y de golpe, sin que nada lo tuviese en cuenta, surge este impacto importante en los primeros días de noviembre. ¿Es arriesgada la hipótesis? Necesitamos la investigación genómica. Necesitamos inversión en investigación en este momento para profundizar allí, porque esa respuesta no la podemos tener. Y hay necesidad para poder manejar integralmente la pandemia, como les decía, completar el panel con esa información que, así como surgió una cepa distinta en Gran Bretaña, puede surgir en cualquier parte, ¿verdad? Claro que eso se da mucho más frecuente donde hay más circulación, claro, más volumen, pero el conocimiento en esto es una herramienta fundamental y lo demostró Uruguay, que pudo ponerse al frente de la capacidad diagnóstica desde el inicio, y eso fue muy significativo para lograr la contención. No fue solo las medidas de aislamiento y de cuidado, sino que también la identificación de casos precoz y del testeo de contactos, generosa disponibilidad de test, cobertura por el Sistema Nacional Integrado de Salud. Todo eso fue muy importante y fue posible sin dificultades de compra y demás, por el desarrollo local, ¿no? Y del mismo modo, con lo que es los otros componentes del conocimiento de la pandemia, tenemos capacidad para mejorar aún nuestra performance, mejorando la investigación, particularmente en la investigación genómica, y creo que en este momento también es muy importante lo que hablábamos hoy, la investigación en el área social y en el área de los comportamientos, ¿no? Justamente, ahí doctora, para terminar, al principio las autoridades hablaban del día después, y después eso cambió porque era muy difícil saber cuál era el día después. ¿El día después de qué? ¿De la vacuna? ¿De que el virus no circulara? ¿Cuándo eso? Entonces se desechó esa forma de enunciarlo y estábamos en que vendrá la nueva normalidad. Hoy es el primer día del año. Según su opinión, su conocimiento, su experiencia y hasta su intuición, o hasta su deseo como persona, como médica, ¿cómo se imagina lo que se viene dentro de, no sé, 3, 4 meses, 6 meses? ¿Qué va a pasar el primero de año del 2022, exactamente dentro de un año? ¿Cómo se lo imagina? Bueno, primero, como deseo que
1 de 2022 realmente podamos hacer la fiesta de siempre, ¿no? Con muchos abrazos y muchos encuentros con todos los amigos y familia que no hemos ¿Eso es podido un deseo abrazar o en una este posibilidad? tiempo. Yo creo que hay una posibilidad en la medida de que estamos avanzando, se está avanzando mucho en el desarrollo de las vacunas y que vamos a tener una posibilidad de inmunización a lo largo del año. Pero en lo inmediato eso va junto con una gran preocupación por ahora los meses del verano, el retorno de las vacaciones, pero incluso antes del retorno. ¿Cuánta gente hay en Montevideo ahora? Montevideo estaba en rojo, Sí. ¿no? Está en rojo. Y seguramente salga menos gente. La población de Montevideo está dispersa en el territorio nacional. Esto implica mayores posibilidades de expansión de la pandemia, ¿no? Claro. Luego, el retorno a las actividades, ¿no? Y tenemos todavía mucho trabajo para hacer en esto de cuidarnos, cuidarnos entre todos. No es que cuidarme yo, sino cuando digo cuidarnos es cuidarnos entre todos. ¿Te queda el estribo, Pablo? Cortita entonces, porque aprovechando que está acá y la verdad que ha sido muy instructivo el programa, usted hablaba hoy del sistema inmunológico, lo importante que es, ¿verdad?, mantenerlo. Consejos prácticos para la gente que nos está viendo de cómo mantenerlo. ¿Qué es lo que pueden hacer en sus casas, con las restricciones que tenemos y demás, para poder mantener un sistema inmunológico que claramente, si todos estamos abiertos a poder controlar la enfermedad, enfrentarla de una mejor forma? Y lo que nos fortalece mucho el sistema inmunológico, estar bien con nosotros mismos, tranquilos, evitar el estrés y alimentarnos bien. Eso es fundamental, ¿no? Esa situación, lamentablemente, no todas las familias en nuestro país la pueden resolver fácilmente, ¿no? Sobre todo por las circunstancias económicas que la propia situación genera, ¿no? Y en esto es muy importante plantearnos, bueno, hay cosas que dependen de cada uno y hay otras que dependen de la sociedad. Pensemos también como sociedad en cuidar el sistema inmunológico de todos, ¿no? Y que la gente pueda comer bien. Quien tenga posibilidad de hacer una huerta y en esto de estar más en la casa y tener menos opciones de salir, plantar o en el balcón, si no hay un pedacito de tierra, eso es muy saludable para la salud mental, para comer mejor. Creo que son algunos hábitos que podemos incorporar a partir de la pandemia que nos queden para bien. Descansar bien. Descansar. Bueno, y de eso vamos a por hablar ahora. supuesto. Entonces, muchas gracias, Marguerite, siempre tan El atento. primer pie del 2021. Exactamente. Gracias por venir y gracias Muchas por todo lo que gracias a están haciendo. En ustedes. su nombre saludamos a todos los médicos. Muchas Muchísimas gracias. Y nos